La actriz, de Agatha Christie. El desaliñado individuo de la cuarta fila de la platea se inclinó en la butaca y contempló, incrédulo, el escenario, entornando furtivamente sus taimados ojos. Nancy Taylor, masculló. Válgame Dios, la pequeña Nancy Taylor. Bajó la vista y miró el programa que tenía en la mano. Había un nombre impreso con letra algo mayor que la del resto del elenco. Olga Stormer. De manera que así te haces llamar ahora. Te crees una gran estrella, amiga mía, y debes de embolsarte un buen dinero. Seguro que has olvidado que en otro tiempo tu nombre era Nancy Taylor. Me pregunto qué ocurriría si Jake Leavitt te lo recordase. Al concluir el primer acto cayó el telón. Un caluroso aplauso resonó en la sala. Olga Stormer, la emotiva actriz que había alcanzado renombre en los últimos años, añadía un nuevo éxito a sus palmarés con el personaje de Cora en El Ángel Vengador. Jake Leavitt no se sumó a la ovación, pero una sonrisa de complacencia ensanchó gradualmente su boca. Dios, qué golpe de suerte, y justo cuando estaban las últimas. Probablemente ella intentaría engatusarlo, pero con él de nada le valdrían sus artimañas. Bien llevado, aquel asunto sería una mina de oro. A la mañana siguiente se pusieron de manifiesto los primeros sondeos de Jake Leavitt en su mina de oro. Rodeada por los lacados rojos y las colgaduras negras de su salón, Olga Stormer leía una carta abstraídamente una y otra vez. Su pálido rostro, de facciones sobremanera expresivas, se hallaba algo más rígido que de costumbre, y de vez en cuando sus ojos de color verde agrisado permanecían fijos por un momento en un punto situado más allá del papel, como si más que las palabras contemplasen la amenaza que se ocultaba tras ellas. Con aquella extraordinaria voz suya, que podía vibrar de emoción o sonar tan nítida y precisa como el tecleo de una máquina de escribir, gritó: «Señorita Jones». De una habitación contigua salió al instante una pulcra joven con gafas, provista de un cuaderno de taquigrafía y un lápiz. «Hágame el favor de telefonear al señor Danahan y decirle que venga inmediatamente». Sid Danahan, el representante de Olga Stormer, entró en el salón con la aprehensión propia de un hombre cuya vida se centra en afrontar y mantener a raya las extravagancias del temperamento artístico femenino. Su rutina cotidiana consistía en persuadir, apaciguar, intimidar, unas veces por separado, otras simultáneamente. Para su alivio, Olga parecía serena y se limitó a colocar una nota en la mesa frente a él. «Léela». La carta estaba escrita en papel barato y con letra poco cuidada. «Estimada señora, anoche tuve el placer de ver su interpretación en El Ángel Vengador. Creo que tenemos una amiga común, la señorita Nancy Taylor, que antes vivía en Chicago. Pronto se publicará un artículo relacionado con ella. Si le interesa que hablemos del mismo, pasaré a visitarla cuando considere usted oportuno. Reciba un respetuoso saludo de Jake Leavitt». Danahan quedó un tanto desconcertado. «No acabo de entenderlo. ¿Quién es esa Nancy Taylor?» «Una muchacha que mejor estaría muerta, Dani», contestó Olga con una amargura y un hastío en la voz que delataban sus 34 años de edad. «Una muchacha que estaba muerta hasta que este cuervo la ha traído de nuevo a la vida». «Entonces...» «Sí, Dani, soy yo y nadie más que yo». «Esto implica, pues, un chantaje». «Sin duda», dijo Olga asintiendo con la cabeza, «y por un hombre que conoce ese arte a la perfección». Danahan reflexionó sobre el asunto con expresión ceñuda. Olga, con la mejilla apoyada en una mano larga y fina, lo observó con ojos insondables.
¿Por qué no mientes? Dígalo todo. ¿Cómo puede estar seguro de que no se confunde a causa de un parecido casual? Olga movió la cabeza en un gesto de negación. Levitt vive de chantajear a las mujeres. Está seguro de sobra. ¿Y avisar a la policía?, sugirió Danahan con escasa convicción. La irónica sonrisa que asomó a los labios de Olga fue respuesta suficiente. Aunque Danahan no se daba cuenta, tras la aparente calma de la actriz bullía la impaciencia de un cerebro perspicaz que contempla a otro mucho más tardo avanzar trabajosamente por el camino que él ha recorrido antes en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y no crees que sería sensato, en fin, hablarle tú misma a Sir Richard de tu pasado?, preguntó Danahan. Eso le estropearía en parte los planes a este sujeto. Se lo conté todo a Richard en cuanto me propuso matrimonio. «Magnífico», exclamó Danahan con admiración. «Muy inteligente de tu parte». Olga sonrió. «Mi querido Danny, no fue una cuestión de inteligencia. Tú no lo entenderías. En cualquier caso, si este Levitt cumple sus amenazas, estoy acabada. Y de paso, también se irá a pique la carrera parlamentaria de Richard. No, tal como yo lo veo, solo hay dos soluciones». ¿Cuáles? Pagar, y eso por supuesto nunca terminaría, o desaparecer, empezar de cero. El hastío se reflejó de nuevo en su voz. Y no es que me arrepienta de lo que hice. Era una chiquilla desamparada y muerta de hambre, Dani, que intentaba a toda costa mantenerme en el buen camino. Maté a un hombre de un tiro, un hombre brutal que merecía morir. Las circunstancias que me obligaron a ello fueron tales que ningún jurado del mundo me habría declarado culpable. Ahora lo sé, pero entonces era solo una muchacha asustada y huí. Danahan movió la cabeza en un gesto de afirmación. «¿No habrá, supongo, algo que podamos esgrimir contra él?», preguntó sin grandes esperanzas. Olga negó con la cabeza. «Lo dudo mucho. Es demasiado cobarde para involucrarse en delitos graves». De pronto pareció sorprendida por sus propias palabras. «Cobarde. Tal vez podríamos sacar provecho de eso». «¿Y si Sir Richard va a verlo y lo intimida?», sugirió Danahan. «Richard es un instrumento demasiado delicado. No puede tratarse a esa clase de hombres con guantes de seda». «Bien, pues iré a verlo yo». «Disculpa, Dani, pero no creo que poseas la sutileza necesaria. Aquí se requiere un término medio entre el guante de seda y los puños desnudos. Unos mitones, digamos. O sea, una mujer. Sí, imagino que una mujer serviría. Una mujer que esté dotada de cierto refinamiento y a la vez conozca el lado ruin de la vida por haberlo padecido. Olga Stormer, sin ir más lejos. No hables, estoy ideando un plan». Se inclinó y hundió la cara entre las manos. De repente volvió a erguirse. «¿Cómo se llama esa chica que quiere ser mi suplente? Margaret Ryan, ¿no? La que tiene el pelo como el mío». «Tiene un pelo bonito, sí», advirtió Danahan sin mucho entusiasmo, contemplando el moño de color castaño dorado que coronaba la cabeza de Olga. «Es igual que el tuyo, como tú has dicho, pero esa es su única virtud. Pensaba deshacerme de ella la semana próxima». «Si las cosas salen bien, tendrás que permitirle probablemente que sea mi suplente en el papel de Cora». Olga acalló las protestas de Danahan con un gesto enérgico. «Dani, contéstame con total sinceridad. ¿Crees que sé actuar? Actuar de verdad, quiero decir. ¿O soy solo una mujer atractiva que anda luciendo trajes elegantes?» «¿Actuar? Por Dios, Olga, no ha habido otra como tú desde Eleonora Duse». «En ese caso, si Levitt es realmente tan cobarde como sospecho, el plan dará resultado. No voy a contártelo. Quiero que te pongas en contacto con esa muchacha, Margaret Ryan. Dile que estoy interesada en ella y deseo que cene aquí conmigo mañana por la noche. Aceptará en el acto». «Eso sin duda. Necesito también un somnífero potente, algo que deje a una persona sin sentido un par de horas, pero no se note al día siguiente». Una amplia sonrisa se dibujó en los labios de Danahan.
No puedo asegurar que nuestro amigo no tenga luego dolor de cabeza, pero no sufrirá ningún daño irreparable. Estupendo. Ahora márchate, Dani, y deja lo demás en mis manos. Alzando la voz llamó: «Señorita Jones». La joven de las gafas apareció con su habitual prontitud. «Tome nota, por favor», dijo Olga. Paseándose lentamente por el salón, dictó la correspondencia del día. Sin embargo, escribió de su puño y letra una de las cartas. En su sórdida habitación, Jake Leavitt sonrió mientras abría el sobre esperado. «Estimado señor, no recuerdo a la señorita de quien me habla, pero conozco a tanta gente que a veces, inevitablemente, la memoria me falla. Siempre estoy dispuesta a ayudar a cualquier otra actriz y si desea visitarme, esta noche a las 9 me encontrará en casa. Atentamente, Olga Stormer». Leavitt movió la cabeza en un gesto de ponderación. Una nota inteligente. Aún sin admitir nada, expresaba su voluntad de negociar. La mina de oro iba por buen camino. A las 9 en punto, Leavitt llegó al apartamento de la actriz y llamó al timbre. Nadie atendió, y se disponía a llamar de nuevo cuando advirtió que la puerta no estaba cerrada con llave. La empujó y pasó al vestíbulo. A su derecha vio una puerta abierta que daba a una habitación vivamente iluminada. En su interior predominaban los colores negro y rojo escarlata. Leavitt entró. En la mesa bajo la lámpara había una hoja de papel donde se leía: «Por favor, espere hasta que vuelva. O. Stormer». Leavitt tomó asiento y aguardó. A su pesar, una sensación de desasosiego se adueñó de él. No se oía siquiera el vuelo de una mosca. Por alguna razón, aquel silencio resultaba sobrecogedor. Nada anormal ocurría, claro que no. ¿Qué iba a ocurrir? Pero el silencio era sepulcral y, sin embargo, pese a aquel silencio, tenía la absurda e incómoda sensación de que no se hallaba solo. Tonterías. Se enjuagó el sudor de la frente y la impresión se tornó aún más palpable. No estaba solo. Mascullando un juramento, se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro. Aquella mujer regresaría enseguida y entonces... Se detuvo en seco y ahogó un grito. Bajo las colgaduras negras de terciopelo que vestían las ventanas asomaba una mano. Se agachó y la tocó. Estaba fría, muy fría. Era la mano de un cadáver. Apartó de inmediato la cortina y un alarido escapó de su garganta. Detrás yacía una mujer boca abajo con un brazo extendido y el otro doblado bajo el cuerpo. El cabello de color castaño dorado le caía en alborotados mechones alrededor del cuello. Olga Stormer. Con dedos temblorosos, Leavitt palpó la gélida piel de su muñeca buscando el pulso. Como esperaba, no percibió los latidos. Estaba muerta. Se había librado de él, pues, por el camino más fácil. De pronto atrajeron su atención los extremos de un cordón rojo terminado en grotescas borlas y parcialmente ocultos bajo el pelo. Los tocó con cuidado. La cabeza se la dio y Leavitt entrevió con horror un rostro lívido. Lanzó un grito y retrocedió al instante. Se sentía mareado. Allí había algo que no alcanzaba a comprender. La breve visión de aquel rostro, pese a estar desfigurado, no dejaba lugar a dudas. No era un suicidio, sino un asesinato. Aquella mujer había sido estrangulada y no era Olga Stormer. ¿Y qué había oído? ¿Un sonido a sus espaldas? Se volvió de inmediato y su mirada se posó en los ojos aterrorizados de una criada acurrucada contra la pared. Tenía el rostro tan blanco como la cofia y el mandil que llevaba puestos. Sin embargo, Leavitt no comprendió el fascinado horror que floraba a sus ojos, hasta que sus palabras, apenas un susurro, le revelaron el peligro en que se hallaba. «¡Dios mío! ¡La ha matado!». Entonces se resistió a admitir plenamente la gravedad de la situación. «No, no», replicó. «Ya estaba muerta cuando la he encontrado». «La ha matado usted, lo he visto. La ha estrangulado con ese cordón. Acabo de oír un grito ahogado». Leavitt tenía ahora la frente empapada de sudor. Mentalmente
repasó sus acciones de los minutos previos. La criada debía de haber entrado en el preciso instante en que él sostenía entre los dedos los extremos del cordón. Había visto ladearse la cabeza y oído su grito, el grito de él, pensando que procedía de la víctima. Levitt observó a la criada con expresión de impotencia. Lo que vio en su rostro no dejaba lugar a dudas. Era miedo y estupidez. Contaría a la policía que había presenciado el crimen y ningún abogado defensor lograría hacerla vacilar. De eso estaba seguro. Juraría por su vida con inquebrantable convicción que decía la verdad. Qué espantosa e imprevista concatenación de circunstancias. Un momento. ¿Era realmente imprevista? Esa no es tu señora, ¿sabes?, dijo sin pensar, mirándola con atención. La mecánica respuesta de la criada arrojó luz sobre el asunto. No, es una actriz amiga suya, si es que puede considerarse las amigas, porque andaban siempre como el perro y el gato. Esta misma noche han tenido una de sus trifulcas. Levitt lo vio todo claro al instante. Le había tendido una trampa. ¿Dónde está tu señora?, preguntó. Se ha marchado hace 10 minutos. Una trampa, y él había caído como un necio. Esa Olga Stormer era astuta como un demonio. Se había deshecho de una rival y él pagaría por el crimen. Un asesinato. Santo cielo, por asesinato lo enviaban a uno a la horca. Y él era inocente, inocente. Un furtivo susurro de tela lo arrancó de sus cavilaciones. La criada se deslizaba con sigilo hacia la puerta. Empezaba a salir de su estupor. Lanzó una mirada indecisa al teléfono y se volvió de nuevo hacia la puerta. Levitt debía impedirle hablar como fuese. Era la única solución. Tanto daba ser colgado por un crimen real como por uno inexistente. La criada no tenía arma alguna y él tampoco, pero él contaba con sus manos. De pronto, el corazón le dio un vuelco. En la mesa, junto a ella, casi bajo su mano, había un pequeño revólver adornado con piedras preciosas. Si conseguía cogerlo antes que ella... El instinto o la mirada de Levitt pusieron sobre aviso a la criada, que agarró el revólver cuando él se abalanzaba ya hacia ella y lo apuntó contra su pecho. Pese a la torpeza con que lo sujetaba, tenía el dedo en el gatillo, y a tan corta distancia difícilmente erraría el tiro. Levitt se detuvo en el acto. Un revólver que pertenecía a una mujer como Olga Stormer sin duda estaba cargado. Pero al menos ahora la criada no se interponía ya entre él y la puerta. Solo si la atacaba reuniría valor para disparar. En cualquier caso, Levitt no tenía más remedio que arriesgarse. Zigzagueando, corrió hasta la puerta, atravesó el vestíbulo y abandonó el departamento. Cerró de un portazo. Desde el interior llegó la voz débil y trémula de la criada. ¡Policía! ¡Un asesinato! Tendría que gritar más alto para que alguien la oyese. De todos modos, no había tiempo que perder. Levitt descendió rápidamente por la escalera y salió a la calle. En la acera aflojó el paso y, caminando como cualquier transeúnte, dobló la esquina. Ya había concebido un plan. Se trasladaría cuanto antes a Gravesend. Esa misma noche zarpaba de allí un barco con rumbo a un remoto rincón del mundo. Levitt conocía al capitán, un hombre que a cambio de una pequeña suma no haría preguntas indiscretas. Una vez a bordo y en mar abierto, estaría a salvo. A las 11 de la noche sonó el teléfono en casa de Danaham. Era Olga. «Prepara un contrato para la señorita Ryan, ¿de acuerdo? Será mi suplente en el papel de Cora. No admito discusión. Después de lo que he hecho esta noche, estoy en deuda con ella». «¿Cómo?» «Sí, creo que he salido del apuro. Por cierto, si mañana te cuenta que soy una fervorosa espiritista y la he puesto en trance, no reacciones con excesiva incredulidad». «¿Qué cómo ha sido?» «Con unas gotas de somnífero en el café, seguidos de unos expertos pases. Luego le he pintado la cara con maquillaje morado y le he aplicado un torniquete en el brazo izquierdo». «¿Perplejo? Pues deberás seguir con tu perplejidad hasta mañana. Ahora no tengo tiempo de explicártelo. He de quitarme el mandil y la cofia antes de que mi leal Mau vuelva del cine».
Esta noche ponían un melodrama precioso, me ha dicho, pero seguro que no era nada comparado con el melodrama que se ha perdido. Hoy he representado el mejor papel de mi vida, Dani. Han vencido los mitones. Jake Levitt es en efecto un cobarde. Y sí, Dani, soy una actriz.